el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Cuán importante y cuán necesaria, ¿no es cierto? Mire, es la disciplina. Hermanos, fíjense que a ningún hijo, hermanos, normalmente, ¿no es cierto?, le gusta la disciplina. Imagínense, usted conoce a alguien, hermano, que pueda decir: yo me gozo, me alegro que me discipline. Imagínense, ¿no es cierto? No hay una persona, hermano, que se goce en la disciplina. Amén. Pero la palabra de Dios, hermano, nos enseña, la Biblia nos enseña que nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que estar gozosos más bien, ¿no es cierto?, cuando estemos pasando por una disciplina. Amén. Entonces, ¿qué es una disciplina, hermano? A un problema que viene en nuestras vidas, ¿no es cierto?, a una situación difícil. Imagínense, hermanos, a una situación terrible, hermano, que uno pueda pasar en la vida, ¿no es cierto? Yo no sé qué es lo más terrible, hermano, que usted ha pasado en su vida, ¿no es cierto? Pero conocemos la vida, mire, de Job, ¿no es cierto? Un varón, hermanos, que pasó una disciplina, que pasó, hermano, fíjense, una prueba, ¿no es cierto?, del Señor. Terrible, hermano, ¿no es cierto?, que pierde todo lo que tenía, pierde a sus hijos, pierde su familia, pierde su hogar, pierde su casa y pierde su salud. Amén. Entonces, hermanos, fíjense que yo pienso que en el mundo no hay ni una persona que haya pasado tal disciplina, tal enseñanza, ¿no es cierto?, y tal prueba. Amén, aleluya. Entonces nosotros tenemos que entender siempre una cosa, hermano, que fíjese, una cosa es la prueba, amén, y otra cosa es la disciplina. Amén. Entonces, ¿qué habla la disciplina? ¿A qué se refiere la disciplina? ¿No es cierto? ¿Qué nos enseña aquí la palabra? ¿Quiénes son los que tienen que ser disciplinados? Amén. O sea, los hijos, hermanos, que no se están portando bien, ¿no es cierto? Dice la Biblia que hay que disciplinarlo, ¿no es cierto?, que hay que corregirlo. Amén. Entonces la disciplina, ¿no es cierto?, viene, hermanos, a nuestras vidas cuando nosotros no estamos andando como Dios quiere que nosotros andemos. Amén, aleluya. Pero tenemos que saber, hermanos, que si nos está sucediendo algo terrible, amén, si estamos pasando por una situación difícil, por una disciplina, como dice aquí la palabra de Dios, hermanos, Dios disciplina al hijo que Él ama. Amén, aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, hermano. Amén. Así que cuando nosotros, hermanos, estemos pasando por un problema, por una situación terrible, ¿no es cierto?, tenemos que considerar, dar gracias al Señor. Amén. Si es una disciplina o si es una prueba, también tenemos que darle gracias al Señor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál decíamos la diferencia de una disciplina y una prueba? ¿No es cierto? Una prueba, hermano, es lo que pasó Job, ¿no es cierto? Fíjese, la Biblia dice que Job era un varón justo delante de Dios, que no había ninguno como él en la tierra. Amén. Entonces, este varón, hermano, él no merecía, él no necesitaba una disciplina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él, hermano, agradaba a Dios todos los días, dice la Biblia, ¿no es cierto?, como lo mandaba la palabra de Dios en aquellos tiempos. Todos los días él presentaba un sacrificio delante del Señor, él se acercaba a Dios, él todos los días, hermano, oraba al Señor, ¿no es cierto? Aleluya. Pero fíjense, hermanos, que le viene todo ese mal a él. Amén. ¿Por qué? Como dice la palabra de Dios, hermano, porque, hermanos, Dios le estaba poniendo una prueba a él. Amén. Que después, hermanos, fíjense, en medio de esa prueba, nos damos cuenta, hermanos, que Dios mismo también lo disciplina. Amén, aleluya. Entonces, miren, la situación de Job, entonces, comenzó por una prueba. Amén, aleluya. Esto puede pasar también en nuestras vidas, ¿no es cierto? El Señor, hermanos, muchas veces nos da una prueba. Amén. Pero a veces nosotros como personas, como seres humanos, en medio de la prueba, hermanos, comenzamos a renegar contra Dios. Comenzamos, hermanos, a portarnos mal, ¿no es cierto? Comenzamos a decir: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No es cierto? Y ahí, hermano, fíjense, el Señor comienza
a disciplinar nuestras vidas. Entonces démonos cuenta, hermano, Job, hermanos, la situación de Job fue una prueba, ¿no es cierto? Pero cuando él, hermano, fíjese, estuvo en medio de esta situación terrible, él comenzó, ¿no es cierto?, a decir, ¿dónde está Dios?, ¿no es cierto?, ¿por qué me pasa esto? Entonces, hermano, fíjense que el Señor le manda a 3 personas, 3 consejeros, ¿no es cierto?, que hablen con él, ¿no es cierto? Y estas personas, hermanos, comenzaron a hablarle de los errores también que él había cometido, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, como les decía, uno puede ser probado por el Señor, amén, aleluya, pero también, hermanos, puede ser disciplinado, ¿no? Dice aquí, mire la palabra del Señor, versículo 11, es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, amén, sino de tristeza, pero después, dice, da fruto apacible de justicia, amén, a los que en ella han sido ejercitados. Gloria al Señor, amén. Entonces ninguna disciplina, dice la palabra, no es cierto, que es motivo de gozo, amén. Entonces, hermanos, es normal y está bien, no es cierto, que usted en medio de la prueba, en medio de la disciplina, usted tenga tristeza, tenga angustia, no es cierto, pero, hermanos, algo como dice aquí la palabra del Señor, al final, hermanos, el Señor va a poner gozo en su vida, va a poner alegría en su vida, no es cierto, aleluya, gloria a Dios. Entonces, mire, hermanos, como dice aquí la palabra de Dios, hermanos, en la Biblia, ¿no es cierto? Hay un título arribita que dice, mire, puesto los ojos en quién, en Jesús, amén, aleluya, gloria al Señor. O sea, hermano, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación que usted pueda estar pasando, hermanos, la Biblia nos enseña, como dice, puestos los ojos en Jesús, amén. Mire, dice, puestos los ojos en Jesús, amén, al autor y consumador de la fe, amén, gloria a Dios, aleluya. Mire, leamos de nuevo este versículo 1, amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, amén, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera, amén, aleluya. Mire, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿No es cierto? Despojémonos, amén, de todo peso, amén, y del pecado, amén. Entonces, hermanos, hay cosas que están en nuestras vidas, ¿no es cierto?, que nos impiden caminar de la mano del Señor, que nos impiden a veces, hermanos, recibir, fíjese, las bendiciones que nosotros estamos buscando, amén. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado, amén, que nos asedia. Entonces fíjese, el pecado, el peso, los problemas, ¿no es cierto?, nos asedia, nos quieren tumbar, nos quieren vencer, ¿no es cierto? Y dice, mire, y corramos, amén, y aleluya, la carrera que tenemos por delante, aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos, fíjense, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una carrera, tenemos, hermanos, una competencia, ¿no es cierto? Aunque no, hermano, no es tan lógico decir esta palabra, ¿no es cierto? Pero, hermanos, estamos, ¿no es cierto?, mire, corriendo, caminando hacia adelante, ¿no es cierto?, como una competencia, ¿no es cierto? No es que yo tengo que ser mejor que mi hermano, ¿no es cierto? No se refiere a eso, ¿no es cierto? No es que yo tengo que ser el mejor, amén, aleluya, sino, hermanos, fíjese, tenemos que correr, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque, o sea, cuando dice la palabra correr, está hablando de qué? De una prisa, amén. Tenemos que ir, hermanos, adelante, ¿no es cierto? Aunque vengan problemas, situaciones terribles, ¿no es cierto? Tenemos que ir adelante con fe. Dice el versículo 2 aquí, mire, puestos los ojos en Jesús, amén, el autor y consumador de la fe, amén. Puestos los ojos en quién, hermanos,
en el Señor Jesús. Aleluya. Entonces fíjese, en cualquier situación difícil, cualquier problema, ¿no es cierto? Cualquier enfermedad, amén, cualquier problema, fíjense hermanos, aunque se muera un familiar, ¿no es cierto? Imagínense, gloria al Señor, hermanos, tenemos que estar nosotros con los ojos puestos en el Señor Jesús, amén, aleluya. Ustedes saben, hermanos, que nosotros, por decir, fíjense, perdimos 3 bebés, amén, gloria al Señor, y estábamos en los caminos del Señor, estábamos predicando la palabra del Señor, amén. Hermanos, cuando se nos muere una bebé, ¿no es cierto? Imagínense, entonces yo sabía que era una prueba de Dios, yo sabía que era un ataque del maligno, amén. Entonces, démonos cuenta, hermanos, que muchas veces siempre van de la mano, como les decía al principio, ¿no es cierto? La prueba del Señor y el ataque del enemigo, amén. O sea, Dios permite, hermanos, esos ataques, ¿no es cierto?, para que Él pueda probar nuestras vidas, nuestros corazones. Amén. Aleluya. Entonces yo le decía, hermano, fíjense, nosotros andábamos predicando en la calle, gloria al Señor. Yo recuerdo una vez, le he contado esto, una vez estábamos predicando en Pompeya, hermanos, teníamos un solo parlante, pusimos en una mesa y prediqué, hermanos, ahí. Y cuando dije el último amén, hermano, fíjense que no sé cómo yo miro hacia el parlante y lo veo, hermano, literalmente, que la mesa donde estaba el parlante era una mesa grande, y el parlante era un parlante chico, así como el que está aquí arriba, amén. Hermanos, yo lo vi, el parlante literalmente, que lo agarraron y lo tiraron al piso, hermano, imagínense, amén. Entonces yo, hermano, dije, diablo inmundo, te reprende en el nombre de Jesús. Entonces imagínense, ¿no es cierto? Después de eso, hermano, ya vino la enfermedad de una bebé y se nos muere, ¿no es cierto? Entonces yo pude entender, pude comprender, hermano, fíjense, la prueba del Señor, ¿no es cierto? Aleluya, gloria al Señor. Pero hermanos, nosotros podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, que las pruebas del Señor vienen también, hermanos, como una disciplina, amén. Para que el Señor, hermano, para que nosotros más bien, ¿no es cierto?, podamos hacer y caminar como el Señor quiere que nosotros andemos. Aleluya. Entonces, como dice aquí el versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Que nos enseña la palabra de Dios, hermanos, que a pesar, amén, a pesar de todo problema, a pesar de toda situación difícil, hermanos, que una persona pueda pasar, ¿no es cierto?, no tiene que quitar sus ojos de Jesús, no tiene que quitar su fe de Jesús, ¿no es cierto? O sea, la palabra de Dios, fíjese, hermano, nos está enseñando que a pesar de cualquier problema que una persona puede pasar, hermano, tiene que poner siempre su fe, su esperanza en el Señor. Amén. Es verdad, hermanos, hay muchas personas, hay vida, hermanos, han sucedido situaciones donde la gente está pasando por un problema, por una situación, y hermanos, y reniegan contra Dios. Amén. ¿Dónde está Dios? Dicen, ¿no es cierto? Aún muchos cristianos, hermanos, cuando pasan por un problema, por una situación, ¿no es cierto?, terribles en su vida, hermanos, lloran ahí y dicen, ¿dónde está Dios? Si yo iba a la iglesia, si yo oraba, si yo cantaba, ¿y por qué me pasa esto? Imagínense, hay personas, hermanos, que reniegan con los propósitos que Dios tiene en sus vidas. Entonces nosotros como cristianos, hermano, tenemos que estar siempre agradecidos al Señor. Amén. Sea en la abundancia, sea en la escasez, sea en la salud, sea en la enfermedad, ¿no es cierto? En cualquier situación, hermano, nosotros tenemos que dar siempre gracias a Dios, debemos siempre glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Versículo 3 dice, por ejemplo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Aleluya.
Dice, mire, considerad a aquel que sufrió tal contradicción, diciendo, ¿quién sufrió, hermano, tal contradicción, hermano, sino nuestro Señor Jesús? Amén. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en una prueba, en una disciplina, en un problema, amén, tenemos que pensar, fíjense, en el Señor Jesús, en lo que Él sufrió, en lo que Él padeció. Amén. ¿Qué fue lo primero que Él sufrió, hermano? Amén. ¿Alguien se da cuenta, hermano? ¿Qué fue lo primero que Él tuvo que sufrir? Amén. Aleluya. Mire, hermano, lo primero que Él tuvo que pasar. Amén. ¿Qué fue, hermano? Amén. Mire, hermano, lo primero que Él pasó fue que tuvo que nacer en un pesebre. Amén. Hermanos, mucha gente piensa y dice, no, el Señor Jesús nació en un pesebre. Amén. Como algo glorioso, como algo grande. Amén. Imagínese, hermano, que usted nazca en un pesebre. Amén. Que usted nazca en un corral, ¿no es cierto? De vacas, de chivos ahí. Hermanos, imagínense que una persona tenga que acudir a ese lugar, hermano, porque no había otro lugar. Amén. No había, hermano, imagínense, no había ni una plaza vacía, porque imagínense, hermano, era un tiempo donde había que del censo, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, y la gente, hermano, había venido a la capital, había venido a Jerusalén, ¿no es cierto?, para censarse. Entonces ese lugar, hermano, estaba lleno de gente, estaba repleto de gente, hermano. No había ni un parque, no había ni una acera vacía, hermano, ¿no es cierto?, donde una persona pueda dar a luz. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces es por eso, hermano, que José y María tuvieron, hermano, que acudir a ese pesebre. Dijeron, bueno, aquí no hay gente. Amén. Imagínense, esa fue una de las razones, de las causas, hermano, más terribles que el Señor Jesús tuvo que pasar, hermanos, en este mundo. Amén. Imagínense, hermano, nacer en medio, ahí, ¿no es cierto?, en un lugar tan terrible que solamente Dios, fíjese, amén, aleluya, que solamente Dios podía cuidarlo, solamente Dios podía protegerle, ¿no es cierto?, al Señor Jesús, tanto como a la madre. Imagínense una persona dando a luz en un pesebre, ¿no es cierto?, cuántos microbios, cuántas bacterias, cuánta inmundicia, ¿no es cierto?, cualquier infección, hermano, ¿no es cierto?, podía quedar con el niño. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, fijémonos, ¿no es cierto?, qué es lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesús. Decíamos, hermano, que el Señor, fíjense, tuvo que nacer en un lugar terrible. Amén. Después, hermanos, tuvo que pasar, ¿no es cierto?, la cruz. Tuvo que pasar, hermano, el calvario, el sufrimiento de la cruz, ¿no es cierto? Amén. Tuvo que ser golpeado, abofeteado, humillado, escupido, fíjense, ¿no es cierto?, hasta ser colgado en la cruz, hasta morir en la cruz. Amén. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? O sea, dice nosotros, hermano. Amén. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Imagínense, ¿no es cierto? Hermanos, sabemos que en ese tiempo, hermanos, en estos días, hermano, hay mucha gente, muchos cristianos en África, aún también en la China. Fíjense, no sé si ustedes han visto video, pero en África, hermano, están asesinando a cristianos. Amén. Cavan pozos, hermano. Yo miraba un video donde en un pozo grande, hermanos, ahí los metían a los cristianos. Amén. Y esto ha sucedido recién. Amén. Y la gente, hermano, lo metían a los cristianos ahí, y ahí comenzaron a echarle tierra, hermano, hasta taparlo. Amén.
Y ahí, hermano, los videos, ¿no es cierto? Porque ahorita todo el mundo tiene celular, todo el mundo graba, y ahí esos videos, hermanos, los sube. Fíjense, ahí los cristianos, yo veía, hermano, como ellos, ¿no es cierto? Como que le querían hacer lance a los jóvenes, ahí ellos mirando a la gente, pero hermanos, en ellos no había una rabia, no había, hermanos, fíjense, una angustia, no había un dolor, amén. Y ahí, hermanos, fueron aplastados hasta que murieron, hermanos, asfixiados por la tierra, o sea, murieron, hermanos, porque fueron enterrados vivos, hermanos, amén. Pero, hermanos, sabemos, entendemos que ellos, hermanos, tenían gozo de parte del Señor, ¿no es cierto? Porque, como dice aquí la palabra, ¿no es cierto? Porque aún no habéis, dice, resistido hasta la sangre, amén, aleluya. Entonces, hermano, un cristiano tiene que resistir hasta la muerte, amén. Hermano, yo quiero decirle, fíjense que estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos finales, amén. Estamos viviendo, hermano, tiempos donde esta situación se va a dar, amén. O sea, esta situación no solamente se está dando en África, sino que se va a dar, hermanos, en toda parte del mundo, amén. En la China, por ejemplo, hermano, cuántos casos conocemos, hermanos, siempre desde años anteriores. En la China nunca aceptaron el Evangelio y no lo aceptan hasta ahora, amén. No aceptan a un cristiano, ¿no es cierto? Al cristiano lo encarcelan, lo asesinan, lo meten preso, amén. Pero, hermanos, fíjense que esta situación, hermano, vamos a pasar, esta situación va a acontecer en todas partes del mundo, hermanos. Aquí mismo en Bolivia, hermanos, también esta situación también se va a dar, amén, hermanos. Y la cosa es que nosotros tenemos que estar preparados, amén, aleluya, gloria al Señor. Entonces, miren lo que dice, ¿no es cierto? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, amén, combatiendo contra el pecado, aleluya. Y habéis ya olvidado, dice la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, amén. Hermanos, muchas veces uno dice, no es cierto, pero ¿por qué los cristianos tienen que pasar esto? Amén. ¿Por qué, hermano, esto tiene que suceder? Amén. ¿Acaso Dios no es poderoso para librarnos? Amén. Aleluya. Miren, hermanos, vienen cosas terribles al mundo. Amén. Eso nosotros lo sabemos y tenemos que comprenderlo, tenemos que entender, hermanos. Amén. Pero ¿por qué Dios permite, hermanos, estas situaciones terribles? Amén. Podemos ver en el libro de Apocalipsis, hermanos, las cosas que van a suceder, hermanos. Amén. Al cristiano, qué es lo que va a pasar. Amén. Aleluya, en los últimos tiempos, hermanos. Pero todo esto el Señor lo permite, hermano, con una condición, con una situación. Amén. De disciplinar, amén, de que el hombre, hermano, pueda arrepentirse, amén. Entonces dice, mire, versículo 4 y 5, vamos a leer de nuevo: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra ¿qué dice? Contra el pecado, amén. Gloria a Dios, hermano, fíjese, amén. Si nosotros no hemos podido vencer al pecado, amén, vamos a tener que pasar una situación terrible, amén, en esta vida, amén. Porque, hermano, fíjese, una vez la persona muere, ¿no es cierto? Pasa de esta vida, hermanos, y si muere en pecado, la palabra de Dios nos enseña que esa persona, hermano, va a un lugar terrible, a un lago de fuego. Hermanos, en ese lugar no va a poder salir, hermano, con nada en el mundo, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado? Fíjese, donde hay muchas personas en ese lugar que han sido cristianos, donde hay muchas personas en ese lugar que han ido a la iglesia, amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos testimonios, no es cierto? Donde hay personas ahí que están orando, clamándole al Señor: Señor, Señor, amén, sácame de aquí. Pero el Señor, hermano, ¿qué le dice? No puede hacer nada, amén. Y el Señor, hermano, sufre, el Señor también llora, ¿no es cierto? Pero, hermanos, estas personas
están puestas por el Padre en ese lugar. Entonces dice, mire, en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, amén, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, amén, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, amén, porque el Señor, mire, al que ama, disciplina, amén. Imagínense, ¿no es cierto? Gloria a Dios, aleluya. Y aquí podemos darnos cuenta nosotros, hermanos, cómo es el amor de Dios, amén. Muchas veces nosotros pensamos que el amor es un adulto, amén. Muchas veces los niños, ¿no es cierto?, están queriendo recibir un adulto, ¿no es cierto? Pero hermanos, realmente tenemos que darnos cuenta si un adulto es realmente el verdadero amor, amén. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto donde el padre tiene que quitarle algo a los hijos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que a través de aquello que están usando, ¿no es cierto?, se están portando mal, amén. El otro día yo miraba, por decir, un video, fíjese, donde una persona, una señora, sirve la mesa, ahí todos estaban por almorzar, y una de su hija, ella una jovencita, con el celular, ella ahí, ya la gente estaba comiendo, los otros hijos, su papá estaban comiendo, y ella estaba con el celular ahí, ¿no es cierto?, mirando el celular. Entonces la madre se va por detrás, hermanos, y con una cinta masking, amén, le pone, hermanos, le amarra con la cinta masking el celular, y la chica queda con el celular en la cara, y ella le lía, hermanos, la cabeza y el celular ahí, hermanos, y ella queda ahí con el celular, amén. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, y aparentemente, hermanos, eso cualquiera piensa, no, qué mujer más mala, no, qué mujer más perversa, ¿no es cierto? Pero hermanos, ahí nos damos cuenta que no era maldad, ¿no es cierto?, sino que era una disciplina, una forma de enseñarle, ¿no es cierto?, a su hija que eso no es lo que tiene que hacer, amén, gloria a Dios. Entonces Dios, hermanos, muchas veces, ¿no es cierto?, nos hace pasar una situación terrible donde nosotros nos enojamos. Por eso es que hay personas, muchas personas, miren, que dicen, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Dónde está Dios? ¿No es cierto? Y sin embargo Dios, hermanos, está ahí, amén, aleluya. Yo le he contado, hermanos, que cuando hubo ese terremoto en Haití, amén, gloria al Señor, estuvimos escuchando también un testimonio, fíjese, ¿no es cierto?, el día de ayer, amén, un testimonio de un joven, que hoy es cristiano, y hermanos, él hablaba también del terremoto que hubo en Haití. Él es un haitiano, amén, y él cuenta, ¿no es cierto?, de este terremoto que hubo en Haití, amén. Pero yo recuerdo, hermanos, que en ese tiempo, creo que fue 2010, hermanos, ese terremoto, fue un terremoto, fue un tsunami, imagínense, donde la gente, hermano, ahí después de ese terremoto, había una mujer que la entrevistaba y decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Imagínense, me siento renegando que dónde estaba Dios y por qué, hermanos, eso pasaba y dónde estaba Dios, ¿no es cierto? Entonces yo decía, hermano, cuando veía eso, yo decía, Dios está ahí, amén. Dios está ahí, hermano, mire, disciplinando a la gente, enseñando a la gente, ¿no es cierto? Enseñándole a la gente que tenía que dejar el pecado, tenía que dejar la brujería. Imagínense, Haití, hermano, es un país, ¿no?, hasta el día de hoy, hermano, la brujería es terrible, hermano, es algo donde la gente, hermano, todo el tiempo está practicando la brujería, amén. Entonces, por eso fue que Dios le mandó una disciplina, amén, no con una rabia, ¿no es cierto?, no como algo, como para decir, por esto te mando esto, ¿no es cierto?, sino que, hermano, era una disciplina del Señor, porque dice aquí, fíjense, ¿no es cierto?, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina, amén. Entonces, cuando una persona está pasando, hermano, problemas, amén, cuando una persona está pasando enfermedad, amén, tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta, hermano, que esa persona
es amada por el Señor. Amén. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces, mire, el versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, amén. Mira aquí, escucha lo que dice esto: si soportáis la disciplina, amén. ¿Por qué dice esto? Porque hay personas, hermanos, que no pueden soportar la disciplina. Hay personas que se rebelan, hermanos, contra Dios. Hay personas que se rebelan, ¿no es cierto?, contra el juicio, contra el castigo. Amén. Pero aquí dice, mire, si soportáis la disciplina, amén. Dios es justo, amén. Dios os trata, dice, amén, a los hijos, porque hijo es aquel quien el Padre, amén, perdón, dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén, aleluya. No se mire. Entonces dice primero versículo 7, ¿no es cierto? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Amén. Pero si mire, si no soportamos la disciplina, amén. Imagínense, hermano Judas, amén. Gloria a Dios. Judas, hermano, tuvo que pasar por una disciplina, tuvo que pasar por una prueba. Amén. Fíjense, hermano, Judas tenía un corazón, ¿no es cierto? Imagínense, de avaricia. Amén. Entonces, hermanos, el Señor lo quiso disciplinar. Amén. Bueno, hermanos, el Señor, yo pienso que dijo, bueno, a Judas, si soporta esta disciplina, amén, si pasa esta prueba, imagínense, hermanos, la historia de Judas podía cambiar. Amén. Pero, hermanos, Judas tenía un corazón, mira, a pesar de que él había visto los milagros del Señor, sabe que él había visto, ¿no es cierto?, los milagros que Jesús hacía. Amén. Él, hermano, era un hombre consagrado a Dios, ¿no es cierto? Pero hubo algo, ¿no es cierto?, que él nunca quiso dejar en su corazón. Amén. Entonces, hermano, ¿y cuál fue? ¿Qué fue aquello? ¿No es cierto? Fue, mire, la avaricia. Amén. Entonces, cuando le ofrecieron a él, hermano, ¿no es cierto?, ese dinero para traicionar al Señor, él lo recibió. Amén. Claro que después se dio cuenta del mal que había hecho, pero ya era tarde. Amén. Entonces, toda la gente, hermanos, que está en el infierno hoy en día, amén, hermanos, ya se dan cuenta de su pecado, se dan cuenta del error que cometieron, pero ya es tarde, ya no se puede hacer nada. Amén. Entonces, aquí dice, mire, versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Amén. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, amén, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice? Mire, bastardos y no hijos. Imagínense. Amén. Entonces, hermanos, el Señor a toda esta gente que está en el infierno, hermanos, ¿no es cierto?, los tiene como bastardos. Imagínense, ¿qué quiere decir esa palabra? Pero si os, mire, versículo 8, ¿no es cierto? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿amén? O sea, todos, hermanos, todo ser humano, toda persona ha sido disciplinada. Amén. Pero, hermano, ¿qué dice aquí? No, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no nos es provechoso, amén, para que participemos de su santidad. Amén. Mire, hermano, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de gozo. Amén. Pero notemos, hermanos, este versículo 10. Amén. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Amén.
como a ellos les parecía. Pero pero el Señor, amén, pero para lo que nos es provechoso, amén, para que participemos de su santidad, amén. Entonces el Señor, hermano, fíjese, amén, toma esta decisión, el Señor toma esta opción, ¿no es cierto?, que es la disciplina. ¿Para qué dice? Para que nosotros participemos de su santidad, amén. Gloria al Señor. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Padre Santo y bendito y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu bendita y poderosa palabra, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, a recibir, Padre amado, aleluya, como palabra tuya, Padre amado, que llene nuestras vidas, que nos enseña, Padre amado. Ayúdanos a ser obedientes, Padre amado, aleluya. Perdónanos, Señor, si a veces pasamos situaciones terribles, si pasamos situaciones difíciles en nuestras vidas, Señor, y muchas veces nos quejamos, muchas veces, Señor, decimos, ¿por qué me pasa esto? Señor mi Dios, pero a través de esta palabra podemos darnos cuenta, Señor, que en cualquier situación, que en cualquier problema que nosotros tengamos que pasar, Señor, siempre tenemos que darte gracias, Padre amado. Aleluya. Así como tus discípulos, Señor, así como los apóstoles, Padre amado, aún, Señor, cuando ellos estaban, Padre celestial, al borde de la muerte, sentenciados a la muerte, Padre, ellos te glorificaron, Padre amado. Aún, Señor mi Dios, cuando ellos fueron, Padre amado, quemados, Señor, aún cuando fueron crucificados, Padre amado, Señor, ellos te glorificaban, Padre amado. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Y sabemos que todo esto, Padre amado, no es porque a ti te gusta, Señor mi Dios, sino, Padre amado, podemos entender que nuestras vidas, Señor, necesitan pasar por situaciones terribles, Padre amado, para que el deseo del pecado, Señor, tenga que desaparecer de nuestras vidas, Padre amado. Aleluya. Y poder en la sangre de Jesús. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros, Padre amado, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.